¿Cuántas veces te dijeron, date tiempo, y tú solo pensabas, y mientras tanto, ¿qué hago con todo este dolor que siento y con todo este vacío que siento en el pecho? Hola a todos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Soler. Hablo de temas como el amor, amor propio, relaciones interpersonales, entre otro par de cosas. Me hace demasiado feliz tenerlos aquí un día más conmigo en mi sala. La verdad es que había querido hacer capítulo desde hace un tiempo, pero en estos días he estado en ese mood de bloquear mucho mis emociones. No sé si les ha pasado, pero creo que hay un momento en donde de repente nos sentimos tan abrumados que decimos, no quiero ponerle atención a esto. No quiero centrarme en lo que siento, en mis emociones, en mi emocionalidad. Y por unos días decidí hacerla a un lado hasta hoy, que se me ocurrió este tema que me pareció un tema increíble y demasiado poderoso para un capítulo y decidí compartirlo con ustedes. Así que antes de comenzar, vayan, consígase una tacita de café, un tecito, un chocolate, un vinito, una cerveza, lo que usted quiera. Pero venga y póngase cómodo conmigo que vamos a hablar y le voy a compartir algunas cosas sobre esto. Debo decirle antes de comenzar que este episodio es para usted. Para usted si ha estado esperando que algo deje de doler y aún duele. Porque yo sé que no siempre es fácil y sé que los duelos son de las cosas más difíciles que uno puede experimentar en el mundo. Y yo te entiendo. Te entiendo a ti que estás ahí escuchándome, que me estás viendo y que de repente estás buscando una solución a este dolor que no desaparece, que no importa qué hagas, no importa el tiempo que pase, no desaparece. Yo te entiendo demasiado, te entiendo y espero que logremos conectar en este episodio y que logremos sanar todas esas heridas que tienes en el corazón. Antes de comenzar, les quiero contar por qué surgió este capítulo y es que últimamente a mi alrededor hay mucha gente que está terminando relaciones. El único problema, y que no es un factor tan chévere, es que pues como que las personas que están terminando relaciones, algún lado de la relación, es decir, alguna persona de la pareja, solo una, no quiere terminar la relación y termina yéndose con el amor en las manos, muy confundido y con muchas ganas de quedarse. Y ha pasado mucho en estos días que he conocido o he estado como cerca a personas que no han respetado los procesos de otras, que han decidido volverle a escribir a su ex, que le lloran, que sufren, que llaman, que se arrodillan, que ruegan. Y los entiendo completamente, porque a veces terminar es muy difícil, pero creo que tenemos que aprender a soltar a las personas, sí tenemos que aprender a lidiar con el duelo y con la pérdida, porque no podemos siempre darle el poder a otra persona de que nos destruya y de tener que depender de esa persona para mantenernos estables emocionalmente. Y por eso surge este capítulo. Yo creo que ya les he dicho que yo soy un alma entusada, no necesariamente porque todo el tiempo esté entusado, porque todo me salga mal, pero creo que soy una persona bien melancólica. Creo que la melancolía me invade, soy una persona que es bien nostálgica todo el tiempo y por lo mismo creo que he atravesado muchas veces esta sensación de, perdí a alguien y puta, no sé qué hacer con esto, no sé qué hacer con esto que siento, con esto que me duele y a veces no es tan fácil y a veces no es simplemente como decir, ay, sí, el tiempo lo cura todo y ya, no. A veces es mucho más difícil que eso. Así que justo por eso hice este capítulo, porque soy de las personas a las que le han dicho muchas veces, el tiempo lo cura todo. No te preocupes que todo es cuestión de tiempo. Ya pasará, deja que pase. Pero creo que hay un momento en donde me comienzas a ver a mierda eso de el tiempo lo cura todo, porque no es tan fácil como que el tiempo lo cura todo. Mírame, llevo acá esperando meses a que el tiempo lo cure y no lo ha curado, no ha pasado. Creo que esto de que el tiempo lo cura todo, a veces lo usamos como excusa para no actuar, para no hacernos caso como de lo que sentimos, para postergar el duelo. Y creo que no hay nada más dañino que eso, déjenme decirles. Un ejemplo que me gusta mucho y que se los quiero dar en este momento es, imagínense que ustedes son mecánicos. Me parece un buen trabajo ser mecánico para este ejemplo. Imagínense que ustedes llegaron a su casa y comenzaron a cocinar. Mientras que estaban cocinando hoy, estaban cortando la zanahoria, vamos a decir, y se cortaron la mano, pero fue una cortada profunda.
toda la mano la tenían llena de sangre, se cortaron terriblemente. Fue una cortada muy, muy grave. Y resulta que ustedes deciden aplicar el tiempo lo cura todo y siguen cocinando a pesar del dolor, a pesar de que saben que deberían hacer algo con respecto a eso, de que de repente deberían ir al hospital a cogerse puntos. Ustedes dicen, ¿sabes qué? No importa, mejor voy a dejar que el tiempo lo cure. Cocinan, se ponen a, no sé, manipular los alimentos, se echan limón en la herida y luego al otro día tienen que ir a trabajar. Ni siquiera se desinfectaron la herida, no se la lavaron, no se echaron alcohol, nada de eso pasó. Ustedes simplemente dejaron que el tiempo pasara. Al otro día van a su trabajo. Ustedes saben que los mecánicos tienen que manipular muchas cosas y las piezas de los carros generalmente suelen estar muy sucias, suelen tener grasa, suelen tener químicos, suelen tener mucho polvo, suelen tener mucho mugre y ustedes con su mano herida comienzan a manipular eso. Díganme ustedes qué creen, pero yo creo que la herida no va a sanar. De hecho, creo que se puede poner peor. Creo que se puede infectar y si uno deja que se infecte una herida, se puede llegar a gangrenar. Y todo por pensar que el tiempo lo cura todo. No importa, voy a dejar que pase el tiempo. La herida ya se va a sanar. No importa, no pasa nada. No es tan cierta esta afirmación de que el tiempo todo lo cura. Creo que además de que el tiempo todo lo cura, la frase está como un poco mal formulada y creo que debería ser lo que cura es lo que haces con el tiempo. Creo que esa es la frase ideal, la frase perfecta. Y de hecho, claramente hice mi research antes de comenzar este episodio y según estudios sobre el duelo emocional en las personas que no procesan activamente sus emociones suelen quedarse estancadas durante años, incluso si la pérdida ocurrió hace mucho. Y eso generalmente puede ser un duelo de cualquier tipo, pero creo que eso pasa mucho. Y aquí quiero contarles una historia personal. Hace un tiempo yo corté un vínculo con alguien. Después de este vínculo, con esta persona seguíamos manteniendo como algún tipo de contacto. Y debo admitir que por mucho tiempo yo tenía la esperanza de que esta persona volviera. Yo sabía que no iba a volver, en el fondo yo sabía que no iba a volver, pero tenía mucha esperanza. Así que esperé y esperé y esperé y esperé y esperé por mucho tiempo. Yo no me di la oportunidad de tener nuevas citas, yo no me di la oportunidad de conocer nueva gente, yo no me di la oportunidad de avanzar, sino que seguía estancado pensando en esta persona, seguía estancado pensando en cómo puedo hacer para que vuelva a quererme. ¿Será que va a volver en algún momento? Quizá esto que hizo ayer es algo que es para mí, que me está queriendo decir, oye, sí, es que quiero estar contigo. Y me quedé estancado ahí por, yo quiero creer que no fueron años, pero les voy a decir que fueron años. Años en los que yo no me iba, pero aún lo estaba esperando, ¿saben? Y sí, estaba haciendo mis cosas, estaba trabajando, estaba haciendo mis vainas, pero siempre estaba ahí esperándolo. De alguna manera es como si yo saliera a hacer mi vida, pero todas las noches llegara a su puerta a esperar a que me abriera la puerta. Siempre. Y de día yo hacía mil cosas y yo tenía mil amigos y había conocido nuevos círculos, pero creo que por mucho tiempo estuve esperando justo eso, que volviera a abrirme la puerta. Y el duelo comenzó únicamente hasta que yo solté la idea de estar con esta persona. Pero pensé por mucho tiempo en esto, en el tiempo lo cura todo. Obviamente me voy a curar solito, ya voy a dejar que pase el tiempo y en algún momento me va a dejar de doler, esta persona ya no me va a gustar y voy a poder seguir con mi vida. Pero entendí que no se trataba de esperar, ¿saben? Se trataba de empezar a moverme aunque fuera con el corazón roto. Creo que hay cosas que sí curan, hay cosas que sí curan y a diferencia de solo esperar a que pase el tiempo, creo que hay cosas que podemos hacer. Les voy a dar algunas de las cosas que yo hice en ese momento y que he hecho a lo largo de mi vida, porque como ustedes saben, yo ya pasé por un divorcio, a mí me han roto el corazón 50.000 veces y voy a seguir amando y me van a seguir rompiendo el corazón muy probablemente. Esperemos que no, esperemos que ya esta sea la definitiva y yo me case con la persona que estoy, pero creo que hay muchas cosas que nos ayudan. Y de hecho voy a comenzar por algo que vi en TikTok. Y ustedes dirán, Andy, tu TikTok siempre es tu fuente de información. Sí,
TikTok es mi mayor fuente de información. De hecho, es la cosa que yo más disfruto hacer, scrollear, porque mi TikTok está súper adaptado a mí, como a cosas de amor, cosas de romance. Y hace poco vi un TikTok sobre una chica que acababa de terminar su relación y narraba un poco de cómo había sido la experiencia y de cómo había tenido que resignificar cosas. Creo que una de las cosas más difíciles que suceden cuando terminamos una relación es resignificar muchas de las cosas que teníamos en nuestro día a día y que ya no vamos a tener, y que las que sí tenemos presentes nos van a recordar a esa persona. Y me pasaba mucho cuando terminé mi relación, que les digo que fue casi casi que un divorcio. Me acuerdo que me era muy difícil estar en mi espacio, me era muy difícil estar en mi casa. No hallaba qué hacer, no entendía qué carajos hacer con ese espacio que ahora, aunque era muy pequeño, se sentía tan grande y tan vacío cuando yo estaba ahí solo, y tuve que resignificarlo. Tuve que resignificar todas esas canciones que escuchamos juntos, tuve que resignificar todos esos lugares a los que íbamos con esta persona con las que habíamos, pues en donde habíamos tenido mil citas, y tuve que resignificar todo eso y no siempre fue fácil. No siempre fue fácil la experiencia de ir a un lugar en donde habían pasado tantos momentos tan lindos para mí, tan significativos, y tener que cambiarles el significado. Y no se trata de olvidar, creo que a este punto no se trataba de olvidar, se trataba de que si yo seguía viendo ese lugar únicamente o esas canciones únicamente como algo que hice con esta persona, le da una atadura a ese lugar y a esa canción y a esas experiencias, como si solo valieran algo por estar esa persona incluida, y realmente no. Así que ustedes dirán, Andy, cómo deberíamos resignificar las cosas y cómo deberíamos cambiar la perspectiva que tenemos de estos lugares. Y lo que decía la chica me pareció muy lindo, porque ella decía: convertí una mesa en un restaurante que usualmente era para dos y la convertí en un lugar para cuatro. Y eso me pasó mucho. Comencé a invitar a gente a mi casa, quería tener experiencias nuevas, quería que alguien más ocupara el espacio y crear nuevos recuerdos con personas nuevas. Y no les estoy diciendo vayan y consíganse otro novio a los 2 días y entonces lo traen a su casa y ya resignificaron, no, porque es la salida fácil de muchos, pero creo que a veces podemos resignificar de maneras lindas. Me acuerdo que comencé a hablar mucho más de lo que antes hablaba con mi prima, que ustedes saben que es mi alma gemela, y comenzó a ir mucho a mi casa. No cada semana, obviamente, pero más de lo que iba antes. Comenzamos a hacer pijamadas, comenzamos a volver ese un espacio en donde yo hacía cosas con otras personas, y me ayudó mucho porque yo ya lo comencé a ver como mi espacio, no el espacio que solía ser nuestro. Comencé a escuchar canciones con otras personas y en otros lugares. Las comencé a escuchar cuando hacía cosas que me gustaban y que disfrutaba, y comencé a tener que resignificar todo eso, a no buscar en la letra esas cosas que esa persona me había dejado escondidas, a no buscar las partes que le había dedicado, a no buscar las cosas que le canté cuando estaba a centímetros de su cara, sino simplemente comencé a escuchar esa música y esas canciones que tanto me gustaban en momentos en donde quería hacer algo. De repente la comencé a escuchar cuando estaba con mis amigos y la ponía a todo volumen, y como ellos cantaban y yo cantaba, podía pensar en algo diferente. De repente la escuché en el bus cuando estaba no tan de ánimo y comencé a recordar el pasado, pero no de una manera como de nostalgia de querer volver allá, sino de, oye, qué lindo lo que pasé, y me ayudaba a saber que en algún momento fui amado. Y los lugares, que me parecen lo más importante, porque los lugares adentro es muy fácil. Uno casi no pasa tiempo en su casa, a menos de que trabajes desde casa, pero los lugares afuera, el hecho de haber llevado a esta persona a mi restaurante favorito, el hecho de haberla llevado a los lugares de mi ciudad de Bogotá, que eran los que más me gustaban. En algún momento era tan difícil volver a pasar por esos lugares porque sentía que tenía los flashbacks. Podía vernos caminando por las calles y vernos agarrados de la mano y riéndonos, y solo podía pensar como, ¿cómo me arrancó este sentimiento? Y en algún momento convertí mi mesa para dos en mesa para cuatro. O para dos, pero cambié la persona. Y fui a muchos de esos restaurantes, fui a muchos de esos lugares con otras personas, con mis amigos, con mi familia. Y cuando pude, comencé a ir solo para resignificarlo por mí mismo, para entender que solo era un restaurante, pero era mi favorito porque me gustaba a mí.
que yo se lo había mostrado a esta persona o que lo habíamos descubierto juntos, pero yo decidí que fuera mi favorito, no porque esa persona había ido conmigo, sino porque la comida era deliciosa, porque estaba esa ventana que daba hacia un lugar que a mí me encantaba y resignifiqué todo lo que había a mi alrededor para poder soltar a esta persona mucho más fácil, porque no podía hacer que todo lo que estaba en mi vida fuera especial solo porque esa persona estaba en mi vida. Y lo logré. Y al día de hoy puedo ir otra vez a muchos de los restaurantes a los que pensé que nunca iba a volver a ir. Puedo pasar otra vez por calles por donde antes me dolía mucho pasar. Y puedo habitar mi casa como un lugar que amo porque es mi hogar y no porque otra persona estuvo aquí antes y compartíamos este espacio. Y no es así de fácil y no les estoy diciendo que si mañana ustedes se llevan a comer a toda su familia al restaurante a donde iban con su ex, lo van a superar, pero todo es paso a paso. Pero se trata de movernos y hacer algo en pro de nuestro bienestar. También creo que escribir, y ustedes saben que yo escribo mucho, ya la verdad es que no tanto como antes, pero solía escribir mucho y ahora a veces también escribo bastante y escribir todo eso que no pudimos decir, todas esas cosas que tenemos en nuestra cabeza, es muy importante porque creo que a veces esto nos funciona única y exclusivamente para ordenar mucho nuestra cabeza. A veces creo que nos volvemos una bolita en nuestros propios pensamientos y no nos ayuda a quedarnos solos. No sé si les ha pasado en algún momento de su vida que ustedes se sienten muy abrumados y van y hablan con su amigo y le cuentan la historia que les pasó hace poco, que les dolió mucho, pero se los cuentan en voz alta y su amigo no les da ningún consejo que les sirva, no les dice nada que ni de lejos les cambie la perspectiva de la situación, pero el hecho de que simplemente los haya escuchado y que ustedes hayan podido decir las cosas en voz alta los ayuda mucho a tener otra perspectiva de la situación. Creo que a veces nuestra cabeza pues como que se enfrasca en repasar muchas partes de la misma historia. Entonces, en vez de contar la historia completa, nos quedamos solo aquí, quizá en donde terminó, quizá en donde pienso que la cagué y por eso fue que terminaron las cosas, pero se enfrasca ahí, fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa, que hice mal, que hice mal, que hice mal. Y cuando contamos la historia completa podemos darnos una perspectiva mucho más amplia y tener una mejor visión de fue una historia muy bonita, quizá no todo fue mi culpa, quizá esta persona también tuvo algo que ver, pero incluso escribirlo también y tener una conversación nosotros solos con la hoja y el papel, la hoja y el papel, con el bolígrafo y el papel, nos ayuda un montón porque nos ayuda en serio a ver que hay toda una historia, no es solo esa parte que estamos tratando de contarnos y creo que eso es demasiado importante. La siguiente cosa que a mí me ayudó mucho es hacer una limpieza y creo que esa es la parte más difícil para todo el mundo porque es la parte en donde tú dices, si yo borro esto, no lo voy a recuperar, no voy a volver a tenerlo de vuelta. Una limpieza puede ser lo que ustedes consideren que les está generando como conflicto o que les perturba su paz. Puede ser tener esas fotos en la galería, puede ser tener la conversación todavía ahí para leerla de vez en cuando, puede ser todavía tener en Instagram a esa persona, puede ser tener la habitación llena de cosas que te regaló y aún así no querer botarlas, pero creo que en el momento en el que decidimos hacer ese detox de cosas y las sacamos de alguna manera, es cuando más podemos avanzar y sanar. Yo siento que incluso a veces los pasos que tenemos que dar no tienen que ser pasos tan contundentes. Hay algo que me gusta mucho a mí y es guardar las cosas de las personas que me han dado en algún momento. Pero las oculto de mi vista, ¿saben? No quiero tener que verlas todo el tiempo. Y si pueden hacer eso, la verdad es que eso ayuda mucho. Si tú no quieres borrar las fotos con tu ex porque, como yo, sientes que en algún momento vas a querer volver a ellas y vas a pensar, qué lindo este recuerdo, me hace recordar que en algún momento fui amado, no tienes que borrarlas del todo, pero puedes ocultarlas. La galería del iPhone, por ejemplo, tiene una parte que se llama ocultos y es un lugar al que yo personalmente casi no entro y es ahí donde generalmente envío las fotos de cosas que en algún momento me hicieron feliz, pero que quizá en este momento ya no quiero ver tan seguido. Pero son recuerdos y me gusta tenerlos ahí para cuando en algún momento sea viejo y quiera recordar, para cuando quiera contar la historia y quiera mostrar las fotos y quiera sentirme feliz por eso, porque las historias al final no son del todo malas.
Borrar el chat de WhatsApp es algo que a mí sí me parece que uno debería hacer desde el momento uno, porque no te sirve de nada repasar todas esas conversaciones de algo que antes fue y que ya no es. Esos mensajes de repente de una persona que te decía que te amaba todos los días y que quizá aún te quiere, pero desde un sentimiento totalmente diferente, creo que repasar todo eso es muy duro y no se lo recomiendo a nadie que se devuelva a las conversaciones de WhatsApp y lo relea y lo relea y lo relea, porque creo que tú ya tienes muy claro qué es lo que hay ahí y creo que no vas a encontrar nada diferente y creo que entre más lo leas, más vas a pensar que quizá hay cosas entre líneas que realmente no existen. Así que te recomiendo no hacerlo. Tú quédate simplemente con el recuerdo de lo que ustedes vivían físicamente en persona o de esas palabras de pronto que te acuerdas un poco de cómo te expresaba su amor, pero no guardes esa conversación. Al final no sirve de nada. Y creo que al final de los días hay algo que uno nunca hace y es recordar las cosas releyendo conversaciones de una manera positiva. Así que si pueden, limpien eso, límpienlo, borren la conversación, ya no hay nada que guardar de ahí. Eliminen de su casa todas esas cosas que de repente los recuerdan mucho a esa persona y que se les hace demasiado difícil como mantener con ustedes. Porque algo que sí yo entiendo mucho es que si tenemos todo el tiempo el póster que esa persona nos regaló, si tenemos todo el tiempo ahí, de repente la carta que esa persona nos dio en algún momento de la vida, obviamente va a ser muy difícil soltar, obviamente va a ser muy difícil seguir adelante si lo primero que veo cuando me despierto es la carta que me regaló, el peluche que me dio, si uso todos los días el hoodie que era de él y que ahora lo uso yo. Es demasiado difícil seguir adelante así, así que lo que más les recomiendo es que eliminen todas esas cosas, guárdenlas, métanlas en el closet y las sacan cuando ya se sientan bien para sacarlas, pero no las tengan afuera, porque además de que hace que el recuerdo de esa persona habite su espacio, también nos impide crear nuevas cosas. Si ese jarrón que te regaló ahí lo tienes ahí todo el tiempo, creo que no te va a dar el espacio para poner uno nuevo con más flores. Creo que deberíamos hacer esa limpieza de vez en cuando. También me ayudó mucho hablar con gente que me escuchara sin juicios. Y yo les voy a ser muy honesto, yo no soy una persona que hable mucho de sus emociones. Raro, ¿no? O sea, uno pensaría que yo hablo hasta por los codos de lo que siento, pero me cuesta mucho abrirme y ser vulnerable ante una persona porque yo soy muy bueno para escuchar, pero el hecho de que a mí me escuchen me hace sentir como, "Ah, esta persona ya tiene sus problemas, ¿para que lo voy a incomodar con más cosas?". Pero si hay algo que yo hacía mucho era hablar con alguien de confianza. Mi prima, que es mi alma gemela, de hecho me ha hecho mucha falta en este año que no ha estado acá en el país y creo que me va a seguir haciendo falta porque no siento que vaya a volver pronto, pero me ha hecho mucha falta porque era la persona a la que yo recurría cuando quería hablar de algo. Ella era mi última opción, fue pucha, me siento tan mal que ahora sí necesito hablar con ella, necesito ir y sentarme y que ella me escuche. Y para serles muy honesto, ella generalmente no tenía nada muy relevante que decirme, no era que fuera una muy buena consejera, pero me escuchaba y eso era más que suficiente. Yo sabía que me escuchaba desde un lugar en donde no me estaba juzgando, no estaba esperando que yo fuera perfecto, no iba a criticar mis decisiones ni la manera en cómo manejé ciertas cosas, sino que me iba a escuchar y ya. Y a veces extraño mucho eso y ahora tengo muchas más personas con las que me siento cómodo para hacer esto, pero creo que todos deberíamos tener esa persona. Puede ser su prima, su mamá, su amigo, su tío, su lo que sea, pero consíganse a alguien que ustedes de verdad sientan que no los va a juzgar y que los va a escuchar desde la posición en donde ustedes se sientan entendidos, comprendidos y donde no se sientan juzgados en ningún momento. También creo que hay que poner límites reales. No solo límites en tu cabeza, hay que poner límites reales. Y con esto es que les voy a decir algo que hablé hace poco con una de mis amigas y es, yo le decía a ella que su proceso de sanación, por así decirlo, era un proceso que iba en ciertas partes. Ella ya había hecho pasos y le dije un día incluso como, pregúntale a ChatGPT, ponme pasos que tengo que hacer para soltar a esta persona. Y uno de los pasos era elimina a esa persona de Instagram, déjala de seguir en todas las redes sociales. Era este paso el que mi amiga no había podido dar y hasta el día de hoy creo que no lo ha podido dar.
La vida de hecho lo dio por ella, pero creo que no tiene el mismo peso si no lo haces tú. Pero creo que hay un momento en donde uno tiene que ponerse límites. Entonces hablábamos con ella de que cuando yo quería dejar de pensar tanto en alguien, yo me ponía a mí mismo el límite de no lo voy a stalkear, no me voy a meter a su perfil de Instagram, no voy a ver qué sube. Y a veces uno se pone esos límites imaginarios, pero al final los cruzas mucho. Al final terminas yendo a ver esa conversación otra vez, al final terminas viendo otra vez las personas a las que sigue, quién le dio like, con quién está interactuando, si ha subido algo nuevo, y terminas en este círculo en el que te dijiste, bueno, pues sí, me pongo el límite a mí, pero realmente no es un límite real. Creo que un límite real es, bueno, voy a bloquear a esta persona. Bueno, creo que no le voy a hablar más. Bueno, creo que voy a guardar muy en lo profundo todas las fotos porque mi límite en mi cabeza es que no las voy a volver a ver, pero mi límite real debería ser las voy a esconder bajo llave para no poder verlas por un tiempo. Hay que ponerte límites reales, límites en donde en serio tú estés diciendo, esto lo estoy haciendo por mí y por mi bienestar y no simplemente porque en mi cabeza sé que lo debo hacer, pero en el hecho, en la acción, en la vida real, no lo estoy haciendo. Pónganse límites reales. Hagan incluso que otras personas les pongan límites, que les quiten el celular cuando estén borrachos, que alguien en serio les diga que todas sus acciones pasen también por un filtro, porque a veces, y como les decía en la historia que les conté al principio, este episodio surgió porque había gente a mi alrededor que estaba terminando relaciones y alguna persona en la relación no quería terminar y eso hacía que el proceso fuera mucho más difícil. Porque entonces habían llamadas inesperadas de, oye, te extraño, por favor, volvamos, ¿qué fue lo que hice mal? Habían mensajes, habían emails, habían stalkeadas en redes y eso no le hace bien a nadie. Que tu límite sea, voy a pasar cada cosa que quiera hacer por mi amigo. Por mi amigo que da buenos consejos, ¿no? Porque si estamos en las mismas, pues muy difícil, pero voy a pasar todo lo que quiero hacer por esta persona porque sé que él va a ser objetivo y me va a decir, por favor, no lo hagas, mejoras esto. Pónganse límites reales que los ayuden a sanar. Y lo último es no romantizar lo que dolió. Creo que esa es mi favorita y es la que más me ayuda y es la que más me sirve. Y les voy a contar un fun fact de mí y es que yo soy una persona muy rencorosa. Muy, 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 muy rencorosa. Si le preguntan a cualquiera de mis amigos, de mi familia, yo soy muy rencoroso. Y ustedes dirán, Andy, el rencor es muy malo. Sí, pero creo que mi rencor, por el tipo de persona que soy, me ayuda de cierta manera a poner límites, a no dejar que la gente vuelva a pasar como todos los límites y las barreras que ya cruzó. Mi rencor me permite de muchas maneras alejar a las personas que ya no me hacen bien. Y ese rencor es lo que me permite no romantizar las cosas que me dolieron. Porque creo que cuando se acaba la relación hay un momento en donde tratamos de pasar por esa aceptación y decimos, ay, bueno, pues sí, me hizo esto, pero pues también era mi culpa y él no fue una mala persona y pues todo lo hizo bien y al final lo hacían con mucho amor. No, no romanticemos las cosas que dolieron, no romanticemos de repente las cosas malas que surgieron en esa relación, en ese vínculo, porque creo que nos hace mucho más daño y nos pone en un lugar en donde terminamos diciendo, bueno, sí, fue mi culpa. Bueno, sí, sí, todo es mi culpa, tienes toda la razón. Y creo que cuando terminas un vínculo no es cuestión de quién fue más la culpa, sino de cada uno tomar responsabilidad por las cosas que hizo. Y cuando romantizamos lo que dolió, creo que le quitamos mucha responsabilidad a las personas de lo que hicieron en algún momento. No les estoy diciendo que sean igual de rencorosos que yo, porque la verdad no me parece también que sea tan bueno y creo que no toda la gente vive el rencor desde el lugar en el que yo lo vivo, si tiene algún sentido, pero lo que sí te estoy diciendo es no romantices esto. En alguno de los otros episodios del podcast les conté que un consejo muy bueno era anotar todas esas cosas que hicieron que la relación se acabara y me parece también un consejo muy bueno porque hace que no romanticemos esas cosas, hace que las leamos y digamos, uy, sí, no me escribió en mi cumpleaños, uy, sí, le coqueteaba a mi amiga, uy, sí, el man me robó plata, qué putas. O sea, creo que hace que no romanticemos esas cosas que definitivamente no deberíamos romantizar y que están muy mal. Y para esta parte, la verdad, lo único y lo último que les quiero decir es que el tiempo sí les da distancia. El tiempo les da mucha distancia, el tiempo hace que con
Conforme pasa el tiempo te vas alejando y te vas distanciando mucho más de la persona y ya los recuerdos quedan mucho más atrás, pero creo que lo que de verdad sana y la sanación de verdad viene cuando hacemos algo con ese tiempo, cuando comenzamos a volver a conectar con nosotros mismos y a entender que debemos soltar de a poquitos a esa persona. Creo que lo más difícil de comenzar a sanar y creo que el punto más difícil de soltar a una persona es querer soltarlo. Y ustedes me darán la razón que, como en mi historia al inicio, lo más difícil es que al principio tú no quieres soltar a la persona y no quieres seguir adelante y dices, yo de verdad quiero estar aquí. Y está bien, y es una decisión consciente que tú puedes tomar y súper bien si la quieres tomar así, pero en el momento en el que tú quieras sanar y decidas que quieres que esto te deje de doler, tienes que tomar la decisión de soltar. Y ya con eso todo se hace mucho más fácil. Y ya con eso puedes borrar más fácilmente las fotos, puedes resignificar todos los lugares mucho más fácilmente, puedes tratar de seguir adelante, de conseguir nuevos hobbies, de reconectar contigo mismo. Todo se vuelve mucho más fácil, pero tienes que querer soltar. En algún momento tienes que comenzar a querer soltar y entender, esa persona no era para mí, tengo que seguir adelante, porque esa persona no se va a quedar esperándome así como yo la estoy esperando. Y quedarme sentado esperando solo me hace perder tiempo a mí, solo hace que me duela a mí, solo hace que el que quede mal y el que se sienta mal sea yo. No lo hagan, no lo hagan, no se queden con eso, no dejen que el tiempo solo pase, sino que, como en la analogía del inicio, vayan al médico si se cortan la mano, porque si no van, puede que sane, pero la cicatriz va a ser horrible, o puede que no sane y a ustedes se les infecte la herida y luego, cuando ya vayan al médico, sea muy, muy tarde y puede que ya su mano no vaya a ser tan funcional como antes. Así como el corazón puede que no vaya a ser tan funcional como antes si permiten que el dolor avance por meses y años. Pero bueno, me alegra que hayan llegado a este punto del podcast, la verdad me hace muy feliz. Creo que este tema me gusta tanto que hablé hasta por los codos y no me detuve en ningún momento. Quiero que sepan que si aún les duele, no están rotos. Para nada están rotos, no significa que haya algo mal con ustedes, no significa que de repente todas las personas lo estén haciendo bien y ustedes no estén mal, no, sino que todavía no se han rendido a la idea de sanar, no se han rendido a la idea de, puta, tengo que soltar esto porque me hace mucho daño. Recuerden que esto no es una carrera. Esto no es una carrera, no es la carrera de quién sana más rápido, porque he hablado con mucha gente a mi alrededor y me ha dicho, es que yo no quiero pasar un año, es que yo no quiero demorarme 6 meses, es que yo no quiero quedarme 3 años pensando en esta persona. Ey, no tienes que correr, no es una carrera, es una maratón. Todos llegamos hasta el mismo punto. Si hacemos una maratón de entusados, todos tenemos que llegar en algún momento a la meta, así sea gateando. Pero vamos a llegar y no se trata de quién llega más rápido, no es una competencia. Tómate el tiempo para sanar, tómate el tiempo de verdad para escucharte a ti mismo, para vivir tu proceso, pero hacer algo en el proceso, no solo esperar a que todo sane y todo se cure y ya. Y recuerden que no se trata de cuánto tiempo ha pasado desde que esa persona se fue, se trata de hace cuánto tiempo volviste a ti desde que esa persona se fue. No siendo más, me alegra mucho que hayan estado aquí el día de hoy acompañándome. Este espacio es demasiado lindo y importante para mí. Espero que también te sirva a ti. No olvides seguirme en todas mis redes sociales. En todas aparezco como Andrés Soler R. Y también seguirme en Instagram del podcast, que es @tumenteNcaos, para que vayan y conecten y sepan cuándo subo capítulo. Y también les voy a estar dejando algunos posts como cool que he estado haciendo y que he estado planeando. La comunidad está creciendo mucho más y eso me está haciendo muy, muy feliz. Creo que el hecho de ver que muchos de ustedes conectan con mis palabras me abraza mucho el corazón y me hace sentir que estoy haciendo algo muy, muy bien. Así que no siendo más, recuerden que ustedes son amor, dan amor, merecen recibir amor. Les mando un abrazo gigante, enorme, a donde quiera que estén. Bye bye.